aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto
Juan, en el capítulo número 17, nos recuerda que Cristo oró por su pueblo y pidió al Padre que Él cuidara de ellos mientras que Él no estaba. En palabras suyas, rogó al Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Como nosotros nos damos cuenta en medio de la petición de Cristo sobre aquellos que se encuentran todavía en el mundo, hay una gran claridad con respecto a su expresión. Él está rogando al Padre no que aparte a los cristianos del mundo, a los que confían en Él del mundo, sino que aquellos que confían en Él sean guardados del mal que impera o reina en el mundo. Nunca a través de las diferentes civilizaciones ha existido un momento tal como en el que el mal nos encuentra acechando, como un momento donde la cultura, el mundo y lo que lo rodea no intente ir contra el cristiano a causa de que el cristiano es contrario comúnmente a las percepciones naturales de su tiempo y de su cultura. No ha existido un momento en el mundo donde todo el mundo sea cristiano y afín a las cosas del Señor. No ha existido tampoco un momento donde Satanás no ande como león rugiente buscando a quien devorar. No ha existido un solo momento a través de la historia del mundo y de la historia de la iglesia donde la iglesia no se haya enfrentado a la herejía, a las malas prácticas en cuanto a la fe y a la contaminación aún en medio del clero, en medio del liderazgo cristiano. Siempre tales eventos se han mantenido. No hay una forma real en la que pueda escaparse de esto. Tal vez la mejor forma que se le ha ocurrido a la iglesia o a algunos cristianos a través de las épocas fue aislarse en monasterios donde pudieran enfrentarse cara a cara con el pecado. Si esto realmente es una buena opción, entonces la historia tendría que relatarnos los grandes bienes que trajo este movimiento. Sin embargo, como ya vimos, también el mismo monasterio generó una especie de contracultura monástica. Perdón. Una contracultura monástica en la que aparentemente la solución de muchos fue aislarse de la sociedad que se encuentra corrupta y contaminada por el pecado.
esta opción del monasterio involucraría una vida de constantes restricciones. La gloria ellos mismos ya la tenían, ya la habían recibido. La gloria delante de los hombres, que veía este tipo de práctica como una práctica de rigurosa y una práctica que traía consigo mismo gran paciencia y gran afinidad, y una práctica que traía la rigurosidad de aquellos que podían realmente negarse a sí mismos. Se iban al desierto, tomaban voto de celibato, se sometían a duras jornadas de trabajo y duras jornadas de estudio. Además, dentro de ellos mismos se generaría una misma conciencia de querer encontrar el liderazgo en medio de los otros, porque era reconocido como el más sabio y al mismo tiempo también como aquel que más fe tenía. También aquel que podía dar más duro trato al cuerpo. Este era nombrado como el líder del monasterio. Pero esto, por supuesto, que no sería suficiente. El líder del monasterio debía relacionarse con otros monasterios y debía ser reconocido también dentro de los otros monasterios con liderazgo. Así que además debería ser aquel que sometía más duro trato del cuerpo que los demás líderes de los otros monasterios. Esto es una lucha de nunca acabar. Si la rigurosidad en el mundo y mantenernos aislados del mundo es lo que nos mantiene siendo un pueblo distinto y que realmente puede glorificar a Dios, entonces la cadena de rigurosidad y de duro trato del cuerpo nunca terminará. Siempre habrá alguien que puede tratar más duro su cuerpo que nosotros. Siempre habrá alguien que nos reta a ser mucho mejor de lo que somos, y siempre habrá alguien que desea gloria por el sacrificio de lo que se encuentra haciendo. Hace algunos años, el pastor con el que Dios me permitió conocerle, un hombre sabio y que me instruyó en muchas cosas, se sometió a una jornada de 40 días de ayuno. Aunque la mayoría de veces entiendo que esto es palabrería de los hombres, estuve cercano a este pastor y me di cuenta realmente que fueron 40 días de solamente consumir agua y un poco de pan al día. Al cabo de 40 días, su peso había descendido a mucho más de la mitad, y además de esto, su salud había flaqueado. Esto trajo duras consecuencias a través de los años a su cuerpo, que finalmente debilitaron tanto sus órganos que hace un poco menos de tal vez unos 3 o 4 meses atrás, finalmente falleció tras el ataque de un virus mortal. Así que siempre sabemos que hay alguien que puede someterse a rigores mayores que estos. Muchos son los palabreros, por supuesto que se encontrarán en el camino, pero mucha gente realmente rigurosa en medio de sus convicciones de fe puede llegar a someter su cuerpo a tratos bien grandes, con grandes retos en ellos. Y sin embargo, siempre sabemos que habrá alguien que podrá someterse a tratos más duros que esos todavía. Podríamos aislarnos e irnos al desierto. Podríamos ser monjes y trabajar duramente y memorizar la Biblia hasta mientras dormimos, como se dice de algunos de los monjes. Sin embargo, aún así, siempre habrá alguien que demanda más rigurosidad. Cristo oraba en medio de Juan capítulo 17, rogando al Padre con claridad que no se trataba de hacer un pueblo aislado del resto, sino que se trataba de apartarse del mal aún en medio de un pueblo, como el pueblo en el cual nosotros vivimos. Entre estos, un monje del desierto fue muy famoso. Su nombre, aunque no nos dice mucho, sin embargo, nos representa un poco de lo que él era. Escribió un famoso libro. El libro se llama La Escala. La Escala es una serie de pasos en medio de los cuales él muestra cómo el hombre va a ir creciendo en su santificación. La escala empieza en el escalón 1 y luego va subiendo escalón tras escalón en esa vida de santificación, pero también
de austeridad y también esa vida de rigurosidad en el trato del cuerpo. Como vimos anteriormente, hubo un movimiento que rechazó abiertamente esto dentro del cristianismo, rechazó el monasterio. La razón es que el cuerpo mismo era una representación de Dios también, y el cuerpo en sí mismo no tenía nada malo. El pensamiento de que tratando duramente el cuerpo se logrará tener una vida mejor espiritual es un pensamiento que proviene de la filosofía en mezcla con el judaísmo, comúnmente llamada helenismo, en el que mediante una gran rigurosidad espiritual logrará alcanzarse espiritualmente aquello que no puede alcanzar el hombre común, que no somete a duros tratos del cuerpo, su cuerpo, valga redundar. Aquellas personas que se opusieron al movimiento entendieron con claridad en la escritura que el cuerpo en sí mismo no trae nada malo. Los deleites que el cuerpo puede sentir en sí mismo no son malos. La carne y la lucha contra la carne, en definitiva, no podría referirse a que el cuerpo hace lo que él quiere, sino que se refiere a esta área caída de nuestro espíritu, la cual se deleita en los placeres que el cuerpo pueda llegar a sentir. Los frutos de la carne, entonces, en última, no son de la carne. Los frutos de la carne son frutos espirituales de maldad que se manifiestan a través de la carne. Ahora bien, entre esta escala o el pensamiento de esta escala, nosotros podemos ver el pensamiento monástico de la época. Este documento llamado La Escala fue escrito por un hombre apodado como Juan Clímaco. Realmente la palabra Clímaco no significa su nombre. La verdad es que esta palabra proviene de la palabra clímax en griego o escala en latín. Juan Clímaco es un apodo en honor a su obra escrita El Clímax o La Escala. Este documento, como lo mencioné hace un momento, va creciendo poco a poco, hasta llegar a un punto cumbre específicamente de la vida monástica y del pensamiento austero. Poco se sabe realmente del autor de esta obra, más que lo que su propio biógrafo ha escrito sobre él. Un monje de nombre Daniel, que ignoraba incluso el lugar de nacimiento de Juan Clímaco o del autor de La Escala, que nos dijo un poco con respecto a él. No hay datos realmente fiables o confiables acerca de la carrera de aquel que escribió La Escala. Lo mejor que podemos hacer sobre esto es mencionar algunas de las expresiones que el mismo Daniel, el monje biógrafo del autor de La Escala o de El Clímax, nos ha dado sobre este. Déjenme que lea literalmente algunas de sus expresiones. No sería fácil decir de qué ciudad fue natal este varón, o en qué lugar se haya criado antes de venir a la palestra de la vida religiosa. Ni puse mucha diligencia en saber cómo haya vivido en sus primeros años. Me fijo en la vida que disfrutó por las praderas deliciosas de la vida inmoral. Luego, al convertirse a la fe, por los caminos y senderos rectos de su inmortalidad. Él es ahora ciudadano de aquella Jerusalén celeste, iglesia de los padres antiguos, ya en los cielos. Allí goza de la sabiduría divina en todo su ser, apartado de lo terreno. Contempla la insospechable hermosura de Dios y recibe el galardón digno y pacífico de todos sus trabajos. Ha entrado en la herencia del reino celestial, donde se alegra para siempre con los que pasaron haciendo el bien. Diré ahora de qué manera se hizo merecedor de tal bienaventuranza y gloria. Cuando tenía 17 años, este varón santo se ofreció a Jesucristo en sacrificio agradable y manso en el monte Sinaí. Su cuello a la obediencia del monasterio, a fin de que, aleccionado, según creo, por aquella vida, se levantase más ligero a la contemplación invisible de la divinidad. Buscó ante todo el apartamiento de su tierra. Fue maestro de almas intelectuales y jóvenes.
rehusando la propia confianza, torpe y mala, se revistió de honradez y humildad. Arrojó de sí totalmente al demonio, que nos induce muchas veces al placer y a poner en nosotros mismos la confianza. Desarraigado de este vicio, le cerró la entrada en su pensamiento. Doblegó la cerviz a la obediencia de su mayor, puso su confianza en el Señor, se entregó sin reserva al que le aceptó como padre y director. Pasó así, sin peligro, entre las olas de este siglo. Mató en sí la voluntad propia y la puso en manos de su mayor, de tal manera que parecía ser ajeno al propio querer y juicio, libre de toda propiedad natural. Antes de venir a esta celestial sencillez, era muy instruido en los saberes de la gente. A pesar del hinchamiento del mundo, nunca fue ajeno a la humildad de Jesucristo. Hasta que 19 años cumplidos vivió en el monasterio, siendo para todos ejemplo de santa obediencia. Murió entonces el maestro espiritual, a quien estaba sumiso, y marchó al yermo para saber más del desprendimiento. Iba armado de las órdenes que le había dado aquel que ya había pasado a Jesucristo. Podría así destruir los fuertes y alcázares del antiguo enemigo. Hizo una celda a 5 millas del monasterio en un lugar que le llaman Tolas. Habitó en ella 40 años con gran entusiasmo y alegría de corazón, gozoso siempre, inflamado por el fuego del amor de Dios. Nadie podría con palabras o señales dignas referir la santidad de vida que llevaba, mayormente porque en todo aquel tiempo estuvo tan encubierto su trabajo que no hay testigo de lo que el santo varón allí hacía. Mas por su propia estancia en el monasterio podemos tener algún conocimiento de la vida que este santo varón hacía en el yermo. Estando en el monasterio, comía de todo lo que el voto de perfección le permitía. De este modo, quebrantaba sabiamente el cuerno de la soberbia. Tan escasa era su comida que en sí mismo dominaba por completo la rabia de la gula. Refrenándola con tan poca comida, ponía bajo sus pies la tiranía de la vanagloria que se movía contra él. De este modo, dio muerte a la lujuria viviendo en soledad, por amor a la castidad, alejado de todos. Amansada la llama, no le eran trabajosos los aguijones de la tentación. Venció también la avaricia, que es idolatría, como dice el apóstol. Apagó esa llama por la misericordia de Dios y las pocas cosas que le eran necesarias. Asimismo, venció la asidia y enojo del corazón, que son muerte del alma. Con la memoria continua de la muerte y practicando la lectura y oración, desligado de todo amor a cosa alguna mortal y deseando la tristeza, mataba en sí también la tiranía de la ira con el yugo de la obediencia continua. Amortiguaba la sanguijuela de la vanagloria, semejante a la araña, con el sosiego del cuerpo y brevedad de palabras. Empezó también este nuevo solitario a esclavizar el vicio octavo y último, la soberbia, con la mansedumbre de la obediencia. Pero el Señor de la ciudad de Jerusalén fue quien acabó por someterla, ensalzando frente a ella la humildad y penitencia. No es posible vencer la soberbia, sino con humildad verdadera. La corona de gloria de este gran santo fue adornada con fuente de lágrimas, don raramente concedido, sino a quienes se esfuerzan por vivir virtuosamente. Todavía hoy se muestra una cueva pequeña y oculta a la raya del monte Sinaí, por detrás, apartada de las otras celdas, incluso de la celda en que vivía aquel santo varón. Allí
se retiraba para ofrecer al Señor sus plegarias con tantos llantos y lágrimas, suspiros y gemidos como suelen hacer los quemados por el fuego o llegados con hierro, o aquellos a quienes sacan algún ojo. Dormía solo lo necesario para guardar la integridad del entendimiento, de manera que no perdiese el seso, ni fuerzas por el exceso de las vigilias. Oraba por gran espacio antes de acostarse para reposar a dormir. Escribía libros para alejar de sí la asidia y la tibieza. Todo su afán era el amor incomparable del Señor, viviendo en continua oración. Se esforzaba día y noche por contemplar la hermosura de Dios en el espejo limpio de la castidad. Nada de esto le fatigaba. Un monje llamado Moisés, deseando imitar la vida de este varón y ser informado de doctrina, aprendiendo de él los conocimientos de la verdadera filosofía, buscó la recomendación de muchos padres para la que le permitiese recibirle bajo su disciplina. El santo varón, vencido por los ruegos de aquellos padres bienaventurados, le recibió como discípulo. Le mandó una vez traer de cierto lugar algo de tierra buena para la huerta, con el fin de sembrar en ella hortalizas y otras plantas. Fue Moisés a donde le mandó el santo. A mediodía comenzó a quemar aquel lugar como si de un fuego se tratase. Tal era el ardor del sol en el mes de agosto, que finalmente Moisés, fatigado por su trabajo, se acostó para descansar un poco a la sombra de una pequeña peña y empezó a dormir. El Señor, tan bueno que nunca deja entristecer a sus siervos, viendo que Moisés se hallaba en peligro, le socorrió su misericordia. Estaba el Santo Padre Juan en su celda pensando en Dios y en sí mismo. Le venció el sueño. Se le apareció entonces un varón de cara y hábito de majestad, diciéndole: tú, Juan, duermes en seguro y dejas a tu discípulo Moisés peligrar. Despertó del sueño y con toda diligencia acudió a las armas de la oración. Empezó a pedir por su discípulo al Señor. Regresó el discípulo ya de noche. Le preguntó el varón santo si le había acaecido algún trabajo. Moisés respondió: me puse a descansar a la sombra de una gran peña y debajo comencé a dormir. Oí tu voz que me llamaba y al punto salté. Salí con gran temor de debajo de la peña y ésta cayó luego, hincándose en tierra. De haberme quedado allí, sin duda alguna que la roca me habría triturado y muerto. Oyendo esto, aquel santo varón, que era verdaderamente humilde de corazón, no dijo al discípulo cosa alguna de cuanto había visto. Dio muchas gracias al Señor dentro de su corazón y le ofreció sacrificios de alabanza. Era también este santo médico de las llagas que están escondidas en el alma. Un monje llamado Isaac vino una vez a él con gran encendimiento de tentación carnal. Le mostraba con sollozos y lágrimas la tristeza y batalla de su alma. El varón santo, maravillado de su fe y humildad, comenzó a consolarle suavemente. Le dijo: hermano, oremos juntos al Señor Altísimo. Él es piadoso y misericordioso. No despreciará nuestros ruegos y sollozos. Pusiéronse ambos a orar hasta terminar la plegaria. Estando aún postrado el monje, fatigado de aquella batalla, el Señor concedió lo que pedía a su siervo, haciéndole ver que era verdadero profeta. Gracias a la oración profunda, huyó la serpiente tentadora. Viéndose el monje totalmente libre de tentación carnal, quedó maravillado. Dio muchas gracias a Dios y a su siervo Juan, varón honrado que saciaba con palabras de gracia y con agua de enseñanza a cuantos iban a visitarlo. Unos hombres malos, encendidos por el fuego de la envidia, querían impedir la grandeza del fruto que este santo varón hacía con su doctrina. Comenzaron a decir de él
que era un charlatán y forjador de patrañas. Lo oyó el santo varón y puso su confianza en el Señor, que le daba fuerzas para concluir cuanto empezó con amor de él. Propuso guardar silencio hasta cierto tiempo, enseñando más con hechos que de palabras a cuantos iban a visitarle. Creyó que era mejor detener el río de la doctrina espiritual que excitar más la envidia de los que murmuraban de sus enseñanzas. Pensó que podría aprovechar más a los buenos con el silencio que con la palabra, dando muerte a la malicia. Viendo tal humildad, los murmurantes se dieron cuenta de que ante todo, de que estaban sacando la fuente provechosa de su ciencia, causando daño espiritual a muchos. Fueron luego al santo y le rogaron con muchos otros humildemente que no cesara su doctrina espiritual que cesaba dar. El santo varón, que no sabía porfiar, volvió a su primera manera de enseñar. Sobrepasaba a los moradores de aquel lugar en toda virtud y bondad. Acudían a él con un único deseo y voluntad. Le tomaron por maestro y gobernador del monasterio, como si del cielo les hubiese sido dado un nuevo Moisés. Asentaron la candela encima del candelero. Su dirección no defraudó esperanzas ni deseos. Como Moisés subió al monte aquel varón, entró en la santa oscuridad y recibió la ley escrita por el dedo de Dios. Contemplando la hermosura y subiendo por la escala del entendimiento, abrió su boca, atrajo sobre sí el Espíritu Santo y el tesoro que tenía en su pecho. Escribió palabras de buen entendimiento. Terminó su vida estando al frente de aquellos nuevos israelitas. A diferencia de Moisés, este subió ligeramente a la ciudad de Jerusalén celeste, mientras que Moisés no llegó ni siquiera a la Jerusalén eterna. Fin de la cita. Como ustedes pueden notar en medio de la biografía escrito por el monje David con respecto a este monje apodado Juan Clímaco por el Clímax, nosotros nos damos cuenta que él intentó en medio de su propia vida, por medio de las obras, ganarse finalmente el lugar en el que terminó puesto como el gobernador del monasterio. Por supuesto que él podría haber continuado en su escala si finalmente la muerte no lo hubiese sorprendido. Nada puede finalmente saciar el corazón de alguien que se esfuerza con toda diligencia para que su cuerpo sea tratado duramente a fin de verse un poco más santo y puro. La humildad, los duros tratos, la vida monástica, la lucha contra la soberbia, la lucha contra el orgullo, la lucha contra los apetitos sexuales, todos estos entran en la escala, mientras el monje Juan Clímaco se encontraba luchando con estas cosas. Él se veía a sí mismo como subiendo escalas hacia la santidad, fuera por su voto de castidad, o fuera por la muerte al orgullo, o fuera por su búsqueda del silencio en una celda en medio de la peña, en la base del monte Sinaí. Finalmente, si su vida hubiese continuado, aún así continuaría impulsando su carne a tomar nuevas rigurosas prácticas, de manera que esto le hiciera sentirse mucho más santo. No es de extrañar. Mientras nosotros más nos acercamos al Señor, más profundo vemos que es el abismo que nos divide del Señor. Entre más santos somos, más observamos que el camino que nos queda es largo. Mientras más nos acercamos hacia ese camino, más largo se va volviendo. Hermanos, evidentemente la vida de Juan Clímaco nos muestra de que no hay nada que pueda satisfacer la necesidad de santidad de nosotros, pero nos deja claro que las obras y los duros tratos del cuerpo de ninguna manera son símbolo ni de salvación ni tampoco de santidad.
el duro trato del cuerpo tampoco es símbolo de ser cristianos auténticos o cristianos que logran tener una vida mucho más rigurosa. Solamente nuestra confianza en Cristo muestra la evidencia de nuestra salvación. La verdad en la fe, en las doctrinas de la Escritura, el alejarnos de la herejía y de las falsas enseñanzas, alejarnos de las malas prácticas de la iglesia. Esto nos debe recordar siempre que es en Jesús y en quien descansa la salvación, que ninguna obra, por aparentemente rigurosa que se vea, logrará mostrarnos o hacernos mejores de lo que somos delante del Señor. No son pocas las personas que a nuestro tiempo piensan que entre más duros tratos hagan a su cuerpo, mucho más bien se encuentran delante del Señor. El cuerpo les pasa factura, pero nunca esto les acerca mucho más al Señor, porque la única forma en la que nosotros lograremos acercarnos a nuestro Rey es por medio de una confianza cada vez mayor en la obra de su Hijo Jesucristo. No son pocos los que intentan medir la espiritualidad de otros de acuerdo a sus prácticas. No son pocos los que, además de esto, también tienen prácticas supremamente pecaminosas en su vida. Hermanos, toda práctica rigurosa y legalista evidencia detrás de esto un corazón poco confiado en la obra que el Señor está haciendo en aquellos que todavía militan con algún pecado y aún en aquellos que todavía o que están siendo perfeccionados en el Señor. Toda obra de legalismo desconoce la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que está perfeccionando, y toda obra de rigurosidad de la carne solamente muestra un vivo deseo por la santidad, pero puede que oculte muchas cosas detrás de esto. Por supuesto que no podemos alabar la vida de Juan Clímaco. Sin embargo, hay muchas buenas instrucciones en la lucha contra el pecado y la carne que podemos sacar de su famoso libro, La Escala o el Clímax. A petición del sacerdote del monasterio de Raitú, llamado comúnmente como el Abad, situado en la punta de la península del Sinaí, a orillas del Mar Rojo, como lo atestiguan el resto de las ruinas, escribió en griego Clímax tou Paradeison o Escala del Paraíso. Este famoso libro se encuentra compuesto por 30 logoi, llamados normalmente como escalones para el editor. En su correspondencia, en la edad de nuestro tiempo, el Señor, en su bautismo e inicio de su ministerio, Cristo es la escalera que lleva al Padre, según nos dice Jacob en su visión, en su sueño, mientras huía de su hermano. Después de esto, escribió Peritou Poimiene, o libro sobre el pastor, finalizando el cual volvió a su vida solitaria en su prisión, en su pequeña prisión en Tolas, a 8 kilómetros del monasterio en el que era el gobernador en su momento. Esta obra fue traducida primeramente al siriaco en el siglo VII, luego al árabe, georgiano, armenio y eslavo en el siglo X, y luego fue traducida al ruso. La primera traducción en latín se debió a un hombre llamado Angelo Clareno, un sacerdote franciscano, en el año 1300. Seguido, en el año 1420, por otra traducción, el monje camadulense llamado Ambrosio Traversari. La primera traducción al español se dio en el año 1504. Fue impresa en Toledo por la orden del cardenal Cisneros, con el título de Escala Espiritual. En este se colocaba una insignia en la tapa o en la carátula del famoso libro que decía esto: vio esta escalera, según pienso. Se escribe
en el colofón de Cisneros. Jacob, varón escogido y desarraigador de vicios, estando en la cámara de su ejercicio. Pues subamos perfecta y fielmente por esta escalera espiritual y celeste. Se comienza por el desprecio de todas las cosas terrenas, y al término de todo, el término de todo es el amor. Fin de la cita. Esta impresión de la escalera nos recuerda que, según la visión del mismo monje, la vida de monasterio y la lucha contra el pecado es una escalera en la que vamos subiendo paso a paso, en la que Dios va tratando con diferentes áreas de nuestra vida que todavía faltan mortificar. Fue publicada también en México por el sacerdote dominico llamado Juan de la Estrada, y le corresponde a este libro el honor de ser el primer libro impreso en América antes del año 1540. La segunda traducción en castellano fue enriquecida con algunas notas que le colocó el fray Luis de Granada, que consideraba al solitario de Tolas, Juan Clímaco, como el divino filósofo. Según dice en el prólogo, y leo textualmente, lleno de celestial sabiduría, aprendida en parte del espíritu y en parte de los dichos y hechos de los ilustrísimos y santísimos padres antiguos. Ninguna otra cosa saca de su boca, sino gemidos, trabajos, lágrimas, vigilias, ayunos, oraciones, penitencias, obediencia, sujeción, salmodias, soportar injurias, mortificación de la carne, abnegación de sí mismo, imitación de Cristo, castidad, religión, continencia, limosna, añadiendo siempre trabajos a trabajos y obras a obras, y enseñando de esta manera a amar, a creer y confiar en Dios. Esta filosofía que el Espíritu Santo enseña a los suyos y la que le enseñaron y profesaron todos los santos, mientras que lo contrario a todo esto es lo que dogmatiza la filosofía de la carne, del demonio y del mundo. Fin de la cita. Hermanos, Oriente y Occidente hicieron suya la obra de Juan Clímaco. Cada uno tomó la famosa escala y la aplicó de la manera que bien le pareció. En la Europa protestante encontramos un admirador inesperado de la obra en la persona del filósofo Søren Kierkegaard, muy conocido filósofo y también místico cristiano por definición propia, y utilizó el nombre de Juan Clímaco como firma seudónima de una de sus obras. El mismo filósofo marcó o compuso la obra finalmente atribuyéndosela a Juan Clímaco. Resonancias de la zeta del desierto las encontramos en los conceptos reelaborados del genio filosófico de Kierkegaard, como desesperación, una de sus obras, o referida al pecado, la familiaridad, el silencio, la simulación de un vicio, llorar una eternidad, y edificantes, una gran serie de obras del famoso filósofo. En muchas de ellas se encuentran las reminiscencias de su admiración hacia Juan Clímaco a causa de su dura lucha contra el pecado y la carne. De hecho, la Iglesia Oriental utiliza la escala y ha sido en la Iglesia Oriente, conocida comúnmente como la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ha utilizado el libro constantemente, normalmente atribuido como el libro más leído después de la Biblia desde su aparición. Normalmente, cada monje la puede haber leído 50 o 60 veces a lo largo de su vida.
pero también los seglares la tienen como un especial tesoro. Es un libro especial dirigido a cenobitas, pero con mucho provecho para el creyente serio y responsable que quiere llevar a cabo su ineludible escala por el camino de la santidad. Todo esto nosotros lo vemos en la vida de Juan Clímaco, el autor de la famosa Clímax o escala. Mucho podemos aprender de esto con respecto a la lucha por la santidad, pero déjeme concluir con esta afirmación con respecto a la vida de Juan Clímaco. Aún la vida de Juan Clímaco y la famosa escala, que inspira a todos aquellos monjes que se van al retiro, incluyendo también a las monjas de nuestro tiempo, desconoce abiertamente que esta lucha por la santidad no es una lucha en unitario, no es una lucha monérgica, sino sinérgica, en la que estamos junto con el Señor, junto con el Espíritu Santo, buscando cada día serle más agradables y serles fieles a su llamado. Nos santificamos a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos y por amor al Señor, sin dudar ni por un solo segundo que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, deben retumbar en nosotros estas palabras que poco aplicó el mismo monje Juan Clímaco, lo que Cristo pedía a su Padre. Él dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice Cristo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche, la expresión de Cristo fue que el Padre, a través del Espíritu Santo, nos guardara del mal. Y Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Hermanos, nuestra lucha hoy, nuestra lucha aquí, no es que nosotros seamos puestos en una especie de burbuja, que tomemos decisiones como tomaron los Amish de irse a lugares apartados, o los menonitas. Nuestra lucha es por santificar la cultura, por ser transformacionistas de la cultura. Ni siquiera por ir en contra de la cultura, sino por transformar la cultura. Es nuestro llamado, es nuestra lucha, y es lo que Dios nos ha encomendado. Déjame finalmente que pueda aplicar esto y la vida de Juan Clímaco a nuestra vida. Aplicando positivamente la vida de Juan Clímaco a nosotros, debemos recordar que estamos en una lucha por la santidad. Debemos abiertamente y decididamente luchar contra el remanente de pecado. No, el remanente de pecado no es una excusa para pecar. El remanente de pecado es un concepto que nos recuerda que aún queda imperfección en nosotros, pero nuestra lucha real por santificarnos debe darse todos los días. Identifica tus pecados remanentes y santifícate más todavía. Además de esto, la vida de Juan Clímaco nos muestra también la vida de un hombre que sabía lo que significaba ser discípulos. Todos
los cristianos somos llamados a ser discípulos. Es la gran comisión. En esta tarea, todos los cristianos debemos recordar que aquello que hemos recibido de Dios por gracia, también debemos darlo por gracia. Y finalmente, debemos también aplicar la vida de Juan Clímaco negativamente. Su vida de monasterio, su celibato, su vida de silencio, estar metido en una cueva, esto no transformaría el mundo. Esto, en su búsqueda de solitario, del silencio, el estar lejano, permitiría que bienes que había recibido de parte de Dios a través de la Escritura se confinaran a 3 o 4 personas, cuando habían sido o habían podido ser entregadas a muchos. Gracias a Dios por su obra, porque ha inspirado a muchos, pero la vida de monasterio no es inspiradora normalmente para la gente. Esta vida y la dureza del trato de la carne en estas condiciones es una vida que comúnmente no permite mostrar la gracia de Dios en medio del mundo. Tampoco Dios mandó a nadie a hacer ningún voto de celibato. Dios mandó a los hombres a que se casaran. Y solamente a unos cuantos contables en la mano, Dios dio el don de celibato para que estén solos, pero por una razón, la razón de poder dedicar más tiempo a servir al Señor. Como decía Cristo, no a todos les es dado esto, el que se le haya dado que lo reciba. Pero hermanos, esto es un don raramente visto en el mundo. Además de esto, también tenemos que entender que la vida de monasterio no santifica a nadie. Tú puedes irte a un monasterio alejado, pero el pecado no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Cristo dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. La lucha contra el pecado es interna. Tú puedes irte a un lugar solitario y recóndito y continuarás luchando contra el pecado porque el pecado está dentro de ti. Esta lucha es una lucha que debe vencerse en medio del campo del hacer discípulos, proclamando el nombre de Cristo por el mundo. Que los monjes inspiren nuestra santidad, que no inspiren nuestra soledad. Padre, gracias por este devocional. Gracias por la vida de los monjes, porque en medio de todo esto, en su inmadura, Señor, y temprana forma de buscarte, pensaron que el apartarse, Señor, a lugares aislados y desiertos era lo mejor. Pero nosotros entendemos, Dios de gloria, esto. Sin embargo, también te pedimos, coloca en nosotros un deseo para luchar por la santidad tan fuerte como el de los monjes del desierto. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Que tengan un buen día.